Cuando la gente piensa en un motor de 10 cilindros, imagina algo exótico. Un Lamborghini rugiendo en una pista europea, un Dodge Viper arrancando el asfalto. Lo que casi nadie imagina es una camioneta de trabajo, cargando escombro, remolcando un tráiler, sudando bajo el sol de un lote de construcción. Y sin embargo, ahí estaba, un V10 de Ford, viviendo su vida entera lejos de cualquier pista, metido en el motor de una Ford Super Duty o de una van de reparto. Nada de glamour, solo trabajo duro, todos los días. Y hay que darle su crédito. Cuando este motor funcionaba bien, funcionaba realmente bien. Torque de sobra, potencia de sobra. Era justo lo que un dueño de flotilla necesitaba si no quería lidiar con las complicaciones de un diésel. Debería haber sido una historia de éxito silencioso, de esas que nadie cuenta porque el motor simplemente cumple año tras año, sin dar dolores de cabeza. Pero no lo fue. Al menos no para miles de personas que confiaron su camioneta, su negocio, su sustento, a este motor. Porque este V10 tenía una costumbre aterradora. De la nada, sin aviso, era capaz de escupir literalmente una de sus propias bujías fuera de la cabeza del motor. No una falla menor, no una lucecita en el tablero, un estallido bajo el cofre, metal saliendo disparado desde dentro del motor, llevándose con él la bobina de encendido y todo lo que encontrara a su paso. Ford lo arregló, o al menos eso creyó. Y entonces, como si el destino tuviera un sentido del humor cruel, encontró una forma completamente distinta de fallar con las bujías. Esta vez le tomaría otros 5 años resolverlo. Sumado todo, 11 años de un mismo motor peleándose, literalmente, contra sus propias bujías. 11 años. Piénsalo. 11 años de mecánicos rascándose la cabeza, de dueños viendo su camioneta perder potencia en plena carretera, de talleres improvisando soluciones que no siempre funcionaban. 11 años que bastaron para que este motor se ganara, con toda justicia, un lugar en la lista de los peores 10 cilindros jamás construidos. Aunque, hay que decirlo, tampoco es que hubiera mucha competencia en esa categoría tan específica. Pero aquí está la parte que de verdad resulta reveladora. Para el año 2010, Ford estaba tan harto de la mala fama de este motor que hizo algo drástico. Borró el nombre. Sin anuncios, sin comunicado oficial, simplemente dejó de usarlo en la publicidad y en las placas del motor. Pero no dejó de fabricarlo. Todo lo contrario. Siguió produciéndolo durante otra década entera, ya arreglado, ya confiable, pero despojado del nombre que había cargado tanto peso negativo. Y aún con todo ese historial, se fabricó cerca de 1 millón de unidades de este motor. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Cómo sobrevive tanto tiempo un motor con un pasado tan accidentado? Para responder eso, hay que regresar al principio. Hay que entender por qué, en primer lugar, Ford decidió meterse en terreno desconocido y construir un V10. A finales de los años 80 y durante buena parte de los 90, el catálogo de motores pesados de Ford estaba dominado por diésel. Grandes, robustos, hechos para durar. Pero en 1994 pasó algo que sacudió el mercado. Dodge lanzó un V10 de gasolina descomunal, de casi 8 litros, al que bautizaron como el Magnum. Y ese motor demostró algo que muchos ingenieros dudaban, que un motor de gasolina podía competir de tú a tú con un diésel en trabajo pesado, siempre que estuviera bien diseñado. La gasolina tenía ventajas que no eran menores. Motores más ligeros, menos ruido, menos partes dedicadas al control de emisiones, menos complicaciones en general para el dueño promedio. Y en aplicaciones de trabajo pesado, lo que realmente importa no es la velocidad máxima, sino el torque. La capacidad de vencer resistencia, de jalar peso, de subir cuestas cargado hasta el tope. Ahí es donde los diésel siempre habían tenido la ventaja. El propio motor diésel de Ford en ese momento entregaba una cifra de torque envidiable, pero relativamente poca potencia bruta. El Magnum de Dodge, en cambio, llegó con 300 caballos de fuerza y un torque más que competitivo. No superaba al diésel en esa cifra específica, pero se acercaba lo suficiente como para hacer ruido en el mercado. Y Ford, que no se iba a quedar viendo cómo su competencia directa les comía terreno, se puso a trabajar de inmediato. La solución que encontraron fue tan simple como ambiciosa. Tomar su VIE, 8 de 5,4 litros, uno de los motores más exitosos de su catálogo modular, y estirarlo. Agregarle 2 cilindros más, mismo diámetro de pistón, misma carrera, pero ahora con 10 cilindros trabajando en conjunto. Así nació el motor que terminaría llevando el nombre Triton,
un V10 de 6,8 litros pensado exclusivamente para el trabajo, nunca para el lucimiento. Las primeras versiones llegaron con 2 válvulas por cilindro y entregaban poco más de 300 caballos de fuerza, con un torque generoso, aunque, hay que decirlo, ligeramente por debajo del Magnum de Dodge. Eran motores de baja revolución, pensados para entregar su fuerza máxima temprano y sostenerla, no para perseguir números altos en el tacómetro. Ford empezó a colocar este motor en 1997, primero en su línea de vans de reparto, esas camionetas que trabajan todo el día a ritmo constante, sin exigencias bruscas. Ahí, el motor se comportó de forma ejemplar, pero un par de años después, en 1999, Ford tomó una decisión que cambiaría todo. Empezó a instalar el mismo motor en sus camionetas pickup de trabajo pesado, y poco después, en un SUV gigante, pensado para familias que necesitaban espacio y potencia sin complicarse con un diésel. Sobre el papel, tenía sentido. Si el motor funcionaba bien en una van, ¿por qué no iba a funcionar igual de bien en una camioneta? Pero fue exactamente ahí, en ese salto de aplicación, donde comenzó a gestarse el primer gran problema. Un problema que nadie, ni los propios ingenieros de Ford, había anticipado durante las pruebas. El problema estaba escondido en un detalle que parecía insignificante: la forma en que las bujías se enroscaban dentro de la cabeza del motor. En el diseño original del Triton, el orificio para la bujía era profundo, pero solo contaba con 3 o 4 hilos de rosca sosteniéndola en su lugar. Y esos hilos estaban tallados directamente sobre aluminio, un material mucho más blando que el hierro fundido que se usaba en generaciones anteriores de motores. En una van de reparto, donde el motor trabaja a revoluciones bajas y constantes durante horas, ese diseño débil casi nunca mostraba sus fallas. Pero en una camioneta pick-up exigida al límite, remolcando, subiendo pendientes, o en un SUV acelerando fuerte para rebasar en carretera, la historia era completamente distinta. Bajo esa presión repetida, esos pocos hilos de rosca simplemente no aguantaban. Y entonces pasaba un estallido metálico bajo el cofre. El motor podía seguir andando, pero algo sonaba profundamente mal. Lo que había ocurrido era que la bujía, literalmente, salía disparada de su lugar, empujada por la presión de combustión, llevándose consigo la bobina de encendido y golpeando cualquier cosa que estuviera en su camino de salida. Un cilindro completo se quedaba sin chispa de un momento a otro. Cuando el conductor se orillaba a revisar, encontraba un panorama desolador: cables destrozados, piezas dobladas, y en el peor de los casos, un orificio de rosca completamente arruinado, que ya no podía sostener una bujía nueva sin una reparación mayor. No era una falla menor de mantenimiento. Era, literalmente, el motor expulsando una parte de sí mismo. El problema se volvió tan común, tan recurrente en talleres de todo el país, que Ford tuvo que sacar al mercado kits especiales de reparación diseñados para volver a roscar esos orificios dañados, ahora con el doble de hilos de sujeción. Si un dueño era precavido, podía instalar ese kit como mantenimiento preventivo antes de que ocurriera el desastre. Pero durante esa primera oleada de fallas, entre 1997 y 2002, nadie sabía que el problema existía hasta que ya era demasiado tarde. Lo verdaderamente difícil de aceptar es que esta falla no era un defecto oculto y sutil. Era un problema mecánico serio, repetitivo, documentado en decenas de talleres, y resulta casi inconcebible que no se hubiera detectado durante las pruebas de desarrollo del motor. Finalmente, después de esa primera generación problemática, Ford rediseñó la cabeza del motor para darle a las bujías el agarre que siempre debieron tener desde el principio. Uno pensaría que ahí terminaba la pesadilla, que después de resolver el defecto de fábrica, el Triton por fin podría construirse una reputación limpia. Pero lo que vino después demostró que este motor tenía una relación verdaderamente maldita con sus propias bujías y... que la historia, lejos de cerrarse, apenas estaba comenzando un segundo capítulo. Corría el año 2004, y Ford sabía que el nombre Triton cargaba una sombra difícil de borrar. Los talleres lo conocían, los dueños de flotillas lo comentaban entre ellos. La reputación de un motor que se comía sus propias bujías no se olvida fácilmente. Así que Ford decidió apostar fuerte. Presentaron una nueva versión del Triton, esta vez con 3 válvulas por cilindro en lugar de 2, un rediseño que prometía dejar atrás los fantasmas del pasado. Esta no fue una decisión aislada. En esa misma época, Ford estaba llevando esa misma tecnología de 3 válvulas a otros motores emblemáticos de su catálogo,
incluido uno de sus modelos deportivos más queridos. Había una apuesta real, a nivel de toda la marca, de que este nuevo diseño representaba el futuro. Y en el caso del Butte 10, los números respaldaban esa confianza. La potencia subió considerablemente, el torque también. Y por primera vez el Triton lograba superar cómodamente al Magnum de Dodge, que para entonces ya había sido descontinuado. El nuevo motor de 3 válvulas comenzó a instalarse en las camionetas de trabajo más pesado de Ford, en motorhomes, e incluso en algunos autobuses urbanos. Curiosamente, no todas las versiones recibían la misma configuración. Las camionetas de mayor tonelaje terminaron con una variante menos potente que el resto, sin que existiera una explicación clara y documentada del motivo. Algo en la ingeniería, algún ajuste de compresión o de admisión, hacía que esa versión específica rindiera menos que sus hermanas. Un misterio menor dentro de una historia ya llena de rarezas. Por un tiempo, pareció que Ford lo había logrado. La gente volvió a hablar bien del motor. Los números de potencia generaban entusiasmo genuino entre los compradores de camionetas pesadas. Después de 7 años cargando con una reputación manchada, el Triton por fin empezaba a respirar. Había esperanza real de que esta segunda generación pudiera, por fin, dejar atrás el escándalo de las bujías disparadas. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Porque en su intento por resolver el problema original, los ingenieros de Ford habían tomado una decisión que, con el tiempo, resultaría tan desastrosa como la anterior, aunque de una forma completamente distinta. En lugar de usar una bujía convencional de una sola pieza, decidieron introducir un diseño de bujía en 2 partes. Sonaba, sobre el papel, como una solución elegante, pero nadie en Ford pareció anticipar lo que ocurriría cuando esas 2 piezas, unidas dentro de un ambiente hostil de calor y combustión constante, empezaran a comportarse de forma completamente distinta entre sí con el paso de los años. Y esa diferencia, esa fricción silenciosa entre 2 partes que deberían haber trabajado como una sola, se convertiría en la siguiente pesadilla de miles de dueños, que apenas empezaban a confiar de nuevo en este motor. El problema con la bujía de 2 piezas era tan absurdo como difícil de anticipar. Dentro de esa cámara de combustión, con el calor y los años acumulándose, empezaban a formarse depósitos de carbón en lugares muy específicos del ensamble. Y esos depósitos tenían un efecto extraño. Restringían el movimiento de una de las 2 piezas de la bujía, pero no de la otra. Con el tiempo, las 2 mitades que deberían moverse como una sola unidad, terminaban comportándose como 2 elementos completamente independientes, atrapados entre sí por la suciedad acumulada. El verdadero desastre llegaba en el momento más inofensivo posible. El cambio de rutina de bujías. Ese mantenimiento básico, ese trabajo que cualquier mecánico hace sin pensarlo 2 veces, se convertía en una apuesta arriesgada. Al intentar retirar la bujía, existía una posibilidad real de que se rompiera justo en el punto donde las 2 piezas se unían, dejando fragmentos atrapados dentro del motor. Ford, consciente del problema, envió a los talleres instrucciones detalladas y herramientas especiales diseñadas específicamente para lidiar con esta situación. Pero el proceso era lento, delicado, y a veces había que intentarlo varias veces para lograr extraer los fragmentos rotos sin cometer un error. Y un solo error tenía consecuencias serias. Si un pedazo de cerámica caía dentro de la cámara de combustión, prácticamente no había otra opción más que desarmar el motor completo para poder rescatarlo. Piénsalo un momento. Un simple cambio de bujías, la tarea de mantenimiento más básica que existe, se había convertido en una cirugía de alto riesgo. Y mientras más tiempo permanecían esas bujías sin cambiarse, peor se ponía la situación, porque los depósitos de carbón seguían acumulándose, seguían empeorando el problema con cada kilómetro recorrido. Resulta casi difícil de creer que, después de resolver un problema de bujías que les tomó 7 años, Ford introdujera voluntariamente un componente nuevo, completamente innecesario, que terminaría generando otro problema de bujías distinto. ¿Por qué no simplemente volver a una bujía tradicional, de una sola pieza, la misma tecnología probada que había funcionado en millones de motores durante décadas? Es una de esas preguntas que no tienen una respuesta satisfactoria. La solución inicial de Ford, mientras tanto, fue simplemente recomendar cambios de bujía mucho más frecuentes de lo habitual, antes de que los depósitos tuvieran tiempo de acumularse lo suficiente, como para causar problemas. Pero para un motor de 10 cilindros, eso significaba multiplicar el costo de mantenimiento de forma considerable. Y aún con ese cuidado extremo, siempre existía el riesgo latente de que una bujía se rompiera de todas formas.
No fue sino hasta 2008 que Ford finalmente regresó a un diseño de bujía de una sola pieza, cerrando por fin, después de 11 años acumulados entre ambos problemas, el capítulo más vergonzoso de la historia de este motor. 11 años. Ese es el número que resume, mejor que cualquier otro dato técnico, el verdadero costo de esta historia. 11 años de talleres improvisando soluciones, de dueños de flotillas cargando gastos inesperados, de mecánicos aprendiendo a la mala cómo lidiar con un motor que parecía tener una vendetta personal contra sus propias bujías. Y las bujías, aunque fueron sin duda el problema más grave y el más recordado, no fueron las únicas dolencias de este motor. Había otros achaques menores que, sin llegar al nivel catastrófico de una bujía disparándose fuera del bloque, seguían minando la confianza de quienes lo manejaban. Mangueras del sistema de ventilación positiva del cárter, que se degradaban antes de tiempo. Un sistema de lubricación que, bajo ciertas condiciones, resultaba más débil de lo que debería. Pernos del múltiple de escape que se corroían y se volvían una pesadilla para cualquier mecánico que tuviera que retirarlos años después. Ninguno de estos problemas, por separado, hubiera hundido la reputación de un motor. Son el tipo de desgaste que cualquier vehículo con suficientes kilómetros termina mostrando tarde o temprano. Pero sumados al historial ya manchado de las bujías, se convirtieron en la prueba final de que este motor, a pesar de todo su potencial, nunca terminó de ganarse la confianza total del mercado. Y aquí es donde la historia da un giro que muchos desconocen. Porque mientras el Triton cargaba con esta reputación tan pesada en el mundo del trabajo pesado, hubo un grupo de ingenieros dentro de Ford que vio en este V10 algo completamente distinto. Potencial de competencia. Nombres importantes dentro de los equipos de desarrollo de motores y de vehículos especiales de Ford, gente con historia real en el mundo de las carreras, se pusieron a explorar la idea de convertir este motor de trabajo en un motor de alto rendimiento. Llegaron a construir versiones experimentales completamente de aluminio, mucho más ligeras que el bloque original de hierro fundido. Hubo prototipos que llegaron a instalar este V10 en un sedán deportivo construido casi como pieza de exhibición, y se sabe de al menos una unidad de prueba de un Mustang, montada sobre la plataforma que Ford usaba en ese entonces, equipada con este mismo motor de 10 cilindros como experimento. Pero la realidad se impuso rápido. Ese V10, con su historial y sus limitaciones de diseño pensado para el trabajo, simplemente no era el camino correcto hacia el rendimiento puro. Los equipos de desarrollo volvieron sus ojos a los V8, y el sueño de un Triton corriendo en pista quedó enterrado como una nota curiosa en los archivos internos de la compañía. Una posibilidad que nunca llegó a materializarse fuera de un puñado de prototipos. Para el año 2009, Ford por fin había resuelto el problema de raíz. La bujía de una sola pieza. Estaba de vuelta. El diseño de la cabeza del motor era robusto. Y sobre el papel, el Triton V10 era por primera vez en más de una década un motor completamente confiable. Pero en el mundo real, en el mercado, la confianza no funciona así. La confianza no se repara con un boletín técnico ni con un comunicado de prensa. Se construye lentamente, con años de uso silencioso y sin sobresaltos. Y este motor ya no tenía esos años a su favor. El nombre Triton, para entonces, ya no evocaba potencia ni versatilidad. Evocaba desconfianza. Evocaba esa historia que cualquier mecánico con suficiente experiencia contaba con una mezcla de resignación y hartazgo. Evocaba, sobre todo, el recuerdo de una bujía saliendo disparada del motor o de un fragmento de cerámica cayendo dentro de la cámara de combustión. Y ninguna mejora técnica, por real y por definitiva que fuera, podía borrar ese peso acumulado en la memoria colectiva de sus dueños. Ford lo sabía, y por eso al llegar el año 2010, tomaron una decisión silenciosa, casi discreta, pero profundamente reveladora sobre lo que realmente pensaban de la situación. No hubo un anuncio formal. No hubo una conferencia de prensa explicando la decisión. Simplemente, de un modelo a otro, el nombre Triton desapareció de la publicidad, de los catálogos, de las placas visibles del motor. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. El motor nunca dejó de fabricarse. Ford no lo retiró del mercado. No lo reemplazó por un diseño completamente nuevo. Simplemente le quitó la etiqueta.
Es una jugada extraña cuando uno se detiene a pensarla con calma. Es casi como si una empresa decidiera que el problema nunca fue el producto en sí, sino únicamente el nombre que cargaba sobre los hombros. Como si bastara con borrar una palabra para borrar, junto con ella, 11 años de reclamos, de reparaciones costosas, de confianza rota. Y en cierto sentido, para Ford, funcionó. El motor, ya arreglado, ya confiable, siguió trabajando durante otra década entera en vans de reparto y en autobuses escolares, cumpliendo silenciosamente la función para la que había sido diseñado desde el principio. Nadie preguntaba por el Triton porque, técnicamente, el Triton ya no existía. Solo existía un V10 de 6,8 litros, sin nombre propio, sin la carga de una reputación que alguna vez fue devastadora. Es una forma casi elegante de desaparecer un escándalo. No negarlo, no repararlo públicamente, simplemente dejar de nombrarlo hasta que la gente olvide que alguna vez existió bajo ese título. Cerca de 1 millón de unidades de este motor salieron de las líneas de producción de Ford a lo largo de toda su vida productiva. Es una cifra que, vista fríamente, contradice por completo la narrativa de fracaso que uno esperaría de un motor con semejante historial de fallas. 1 millón de motores no se fabrican por accidente, no se fabrican porque nadie los quiera. Se fabrican porque, a pesar de todo, seguían cumpliendo una función real para miles de negocios que necesitaban potencia confiable, día tras día, sin las complicaciones de un sistema diésel. Y ahí está, quizás, la lección más incómoda de toda esta historia. El Triton no fue un fracaso técnico total. No fue un motor mal diseñado desde su concepción. Fue, en cambio, un motor con un defecto puntual, real, grave, que tardó demasiado tiempo en resolverse, y que después tuvo la mala fortuna de repetir el mismo tipo de error, aunque con una causa distinta, justo cuando empezaba a recuperar terreno. Hoy en día, encontrar uno de estos motores no es difícil. Con 1 millón de unidades repartidas entre camionetas, vans y motorhomes, muchos siguen circulando, especialmente esas versiones posteriores a 2008 que finalmente resolvieron el problema de raíz. Existe incluso una pequeña comunidad de entusiastas que disfruta instalar estos motores en proyectos que jamás los llevaron de fábrica, atraídos precisamente por ese carácter poco convencional de un V10 pensado para trabajar y no para lucirse. Pero la mayoría de los Triton que aún existen en circulación terminan cumpliendo un destino mucho menos glamoroso. Se convierten en fuente de refacciones para mantener con vida a otros Triton. Un ciclo silencioso donde motores retirados alimentan, pieza por pieza, a los que todavía siguen trabajando en algún lote de construcción o en alguna ruta de reparto que nadie nota, pero que ahí sigue funcionando. Ford, a lo largo de su historia, ha construido motores verdaderamente extraordinarios, máquinas que definieron generaciones enteras de camionetas y que hoy se recuerdan con auténtico cariño por parte de mecánicos y entusiastas por igual. El V10 nunca llegó a ocupar ese lugar en la memoria colectiva, no porque careciera de mérito técnico real, sino porque esos 11 años de fallas con las bujías se convirtieron en la única historia que la gente quiso recordar sobre él. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué hubiera pasado si esas fallas nunca hubieran existido? Si desde el primer día, ese diseño de rosca hubiera sido lo suficientemente robusto, si esa bujía de 2 piezas jamás hubiera salido de la mesa de diseño, quizás el nombre Triton seguiría vivo hoy. Quizás seguiríamos viendo ese emblema en camionetas nuevas, en lugar de tener que buscarlo en catálogos viejos y foros de entusiastas. Pero también hay que ser honestos con lo que probablemente hubiera pasado de todas formas. El mundo del trabajo pesado estaba cambiando, y el diésel, con todas sus complicaciones y todo su costo inicial, seguía teniendo una ventaja que ningún motor de gasolina, por bien diseñado que estuviera, podía igualar del todo: eficiencia y durabilidad bajo cargas extremas, sostenidas durante años. Incluso en un universo alterno donde el Triton jamás hubiera tenido un solo problema con sus bujías, es probable que la marea del mercado lo hubiera arrastrado tarde o temprano hacia la irrelevancia, empujado por diésel cada vez más limpios, más silenciosos y más eficientes. Aún así, hay algo particularmente cruel en la forma en que se desarrolló esta historia. No fue un motor derrotado limpiamente por el avance tecnológico de la competencia. Fue un motor que se derrotó, en gran medida, a sí mismo, que tuvo la oportunidad de construir una reputación sólida y la desperdició no una, sino 2 veces, con el mismo tipo de defecto disfrazado de forma distinta cada vez. Y esa es, quizás, la parte más dolorosa para cualquier ingeniero que haya trabajado en su desarrollo. Porque no hablamos de un motor mal concebido desde su arquitectura. El diseño base, la idea de estirar un V8 exitoso para convertirlo en un V10 de trabajo, era sólida. La ejecución en las partes fundamentales, sólida también. Pero un detalle, aparentemente pequeño, relacionado con algo tan básico como el sistema de encendido,
terminó definiendo la percepción pública de todo un motor durante más de una década. Es una lección que trasciende el mundo automotriz. ¿Cuántas veces una idea sólida, un proyecto ambicioso, un producto genuinamente capaz, termina hundido no por su concepto central, sino por un detalle de ejecución que nadie tomó lo suficientemente en serio, hasta que ya era demasiado tarde? ¿Cuántas veces la reputación de algo entero queda definida, injustamente o no, por el peor momento de su historia, en lugar de por su desempeño promedio a lo largo de los años? Ford aprendió esa lección, aunque de la forma más costosa posible, y la aplicó de la única manera que sabía aplicarla dentro de una corporación tan grande. No con un rediseño espectacular anunciado a bombo y platillo, sino con un silencio calculado. Quitar el nombre. Dejar que el producto siguiera trabajando, ya arreglado, ya confiable, pero sin la carga de una identidad manchada persiguiéndolo en cada anuncio, en cada catálogo, en cada conversación de taller. Y así, sin ceremonia, sin despedida oficial, el nombre Triton se fue apagando de los catálogos de Ford hasta desaparecer casi por completo de la memoria pública. El motor, mientras tanto, siguió ahí, trabajando, cumpliendo su función en vans de reparto que la mayoría de la gente ni siquiera nota al pasar por la calle, en autobuses escolares que recorren rutas silenciosas todos los días, en camionetas viejas que algún taller mantiene con vida gracias a refacciones sacadas de otro motor idéntico que ya cumplió su ciclo. Hay algo profundamente honesto en esa forma de terminar. No hubo un final dramático, ni una retirada del mercado, ni un comunicado admitiendo el fracaso. Solo una desaparición gradual del nombre, mientras la máquina en sí seguía funcionando, indiferente a las etiquetas que las oficinas de marketing decidieran ponerle o quitarle. El metal no sabe de reputación, solo sabe de trabajo, y este motor, con todos sus defectos, con todos sus años de bujías rebeldes, siguió cumpliendo esa parte del trato hasta el final. Quizás ahí está la reflexión más honesta que deja esta historia. No todo lo que fracasa en la percepción pública fracasa realmente en su función. No todo lo que una empresa entierra en silencio merece ser olvidado del todo. A veces, detrás de un nombre borrado a propósito, hay simplemente una máquina que trabajó de más, que cargó con errores que no eran completamente suyos, y que terminó pagando con su identidad el precio de decisiones tomadas en una mesa de ingeniería, años antes de que el primer motor saliera de la línea de ensamblaje. El Ford Thunber 10 nunca tuvo la elegancia de un motor de pista. Nunca tuvo el prestigio de una insignia deportiva, ni el cariño instantáneo que otros motores de la casa lograron ganarse con el tiempo. Pero tuvo algo que muy pocos motores logran: sobrevivir a su propia reputación rota, seguir produciéndose durante otra década entera, y terminar siendo, silenciosamente, uno de los Humpo 10 más fabricados en la historia reciente de la industria, aunque casi nadie lo recuerde bajo ese nombre hoy. La próxima vez que veas una vieja Ford Super Duty trabajando en una obra, o una van de reparto pasando desapercibida por la calle, hay una posibilidad real de que debajo de ese cofre siga latiendo un motor que alguna vez cargó un nombre que su propia empresa decidió esconder. Un motor que aprendió, a fuerza de 11 años de errores, a ganarse por fin la confianza que debió tener desde el primer día. Solo que para entonces, ya nadie lo llamaba por su nombre.